día de hoy tuvimos los liberteños una mala noticia y era algo que temíamos que iba a ocurrir en algún momento, porque finalmente el gobierno de Castillo ha demostrado incompetencia. Muchas veces se ha paralizado todas estas conversaciones, estas mesas de diálogo para intentar el reinicio de la tercera etapa con palo redondo de Chavim Bocic, por los constantes cambios, por ejemplo, de los ministros de Agricultura. Todo eso se paralizaba, volvía a foja cero porque entraba un nuevo ministro. De ahí cambiaron al ministro de Economía, también se paralizó. Íbamos perdiendo tiempo y ya nos acercábamos a la fecha en que el laudo arbitral tenía que darse lectura. Se amplió por un plazo adicional, pero seguíamos en la misma incertidumbre. Se pidió el apoyo del Congreso, el Congreso lo metió al Pleno y aprobó lo que el Ejecutivo había querido. Ahora todo estaba en manos finalmente del gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, el día de hoy, y cuando se había anunciado de que existía la posibilidad de ampliar, la posibilidad de evitar la lectura del laudo por 90 días para que la concesionaria y el gobierno se pongan de acuerdo en el reinicio de las obras, el día de hoy, muy fresco, va el señor Aníbal Torres a la Comisión de Presupuesto, ¿no? Y dice, no hay más que hacer, ya se rescindió el contrato, no hay más laudo que firmar ni nada. No hay más adenda que poder firmar para que sacar adelante todo. Todo se acabó. Tengo aquí a nuestro invitado Yuri Armas. Con él vamos a conversar, el representante de la Junta de Riego de la Libertad. Buenas noches, bienvenido Yuri. Carlitos, muchas gracias. Sí. Terrible noticia. Sí, terrible noticia, terrible la forma en la que dan la noticia, también. Terrible el mensaje, porque más allá de lo que dijo sobre el laudo y la adenda, es lo que dice de sus ministros, ¿no? Que básicamente sus ministros han tenido y tienen miedo de firmar, ¿no? Entonces, si nosotros los peruanos le pagamos a timoratos para que tomen decisiones por el país, me parece que estamos haciendo un gasto inoficioso, estamos tirando el agua al retrete, el dinero al retrete, porque esperábamos de los ministros pues que se comprometan con tomar decisiones complicadas, ¿no? O que finalmente se sinceren, ¿no? Se sinceren y digan, y no podemos hacerlo, y nos digan, no podemos hacerlo por A, B, C y D, punto. Y no puedo hacerlo y me voy. Porque los ministros de Agricultura, desde Óscar Sea hasta la señora Ocampo, sí, han tenido dos encargos fundamentales, ¿no? Uno es la compra de fertilizantes, que no han podido hacerlo, total. Y el otro era Chavim Bocic, que tampoco han podido hacerlo. Y una segunda reforma agraria tan anunciada que nunca existe y no hay ningún agricultor que se favorezca de segunda reforma agraria. Y sabes que lamentablemente los asesores de Castillo hoy día celebran el que los liberteños nos hayamos quedado sin la obra más importante de esta región, sin la generación de trabajo para los liberteños. O sea, sus asesores celebran y dan mensajes de algarabía felicitando la decisión del gobierno, o sea, era la decisión del gobierno. Vamos a escuchar lo que dijo Aníbal Torres en la Comisión de Presupuesto. Allí anunció, pese a que había incluso el gobernador regional, Manuel Yempén, en fin, los gremios, habían dicho, ya se amplió por 90 días para evitar que se dé lectura al laudo arbitral, pero no fue así, porque el día de hoy el señor Aníbal Torres, como vamos a escuchar, ya lo tenemos, Walter, dice todo lo contrario, se acabó todo. Veamos y escuchemos lo que dijo finalmente pues el señor Aníbal Torres. Porque todo el mundo tiene miedo, ¿no? Yo voy a ir, el ministro anterior, yo voy a ir a la cárcel, si firmo esto voy a ir a la cárcel. No obstante que había aquí, ¿cuántas veces les hemos hecho sentir que hay aprobación social y hay aprobación política? No obstante eso, no hemos podido vencer esa dificultad y el tribunal arbitral ya resolvió el contrato, de manera que no hay más adenda. Entonces, inmediatamente nosotros nos ponemos a trabajar para concesionar el saldo de obra que queda, de ese 30% que queda, y llevar a cabo inmediatamente eso. Somos muy conscientes que eso va a ampliar enormemente la frontera agrícola. Y por supuesto, lo más importante, que no está en el contrato, pero que de allí sale directamente el agua para Trujillo. De manera que esa obra
de todas maneras va, señor presidente, señoras y señores congresistas. Les agradezco muchísimo, ¿no?, por haberme permitido esta exposición y quedamos siempre a vuestra disposición. Nosotros absolveremos rápidamente las preguntas que nos tengan que hacer por escrito, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, Premier, y a su equipo que lo han acompañado. Declaraciones de finalmente, pues, esta bomba que lanzó, pues, para que destruyó todas las esperanzas, al menos que se tenía de una tercera etapa. Él dice que se tenía el apoyo político y el apoyo social para sacar adelante la tercera etapa, pero como bien dices tú, no hicieron, ¿no? Sentían que sus ministros no querían firmar ningún documento que dé pase a esto. Carlos, la verdad yo creo que es la política de Castillo, ¿no? La política de Castillo es la que viene, te dice unas cosas y luego hacen otras, ¿no? El responsable de quien elige los ministros es el Premier, ¿no? Porque según la Constitución es el que propone los cambios de ministros y el presidente los ratifica. ¿Cuál es su grado de responsabilidad del señor Aníbal Torres? Haberle escogido ministros que tienen miedo de firmar, miedo de hacer, miedo de ejecutar. O sea, eso es lo preocupante. Ahora, ¿no? Él dice, o sea, él acepta y reconoce en este audio de que Chavimochic tercera etapa es importante, dice, incluso para el agua de los trujillanos, en fin, o sea, el gobierno sabe que la tercera etapa es de suma importancia para el desarrollo de la región y del país, pero pese a eso hay un dicho, Carlos, que dice, no es como se dice, sino como se hace, ¿no? Y ellos pueden decir mucho, pero han hecho nada, ¿no? O sea, tú me estás diciendo de que el gobierno no iba a firmar esto, o sea, no iba a darle pase ya. Hemos tenido 3 ministros que han tenido en sus manos el poder hacer algo por la adenda de Chavimochic, ¿no? Ninguno de los 3 ministros, incluyendo a la actual, han podido resolver un conflicto de una fórmula polinómica que lo resuelve un muchacho de cuarto año y medio. Y ese ha sido el gran caballito de batalla por el cual no firmaban la adenda, ¿no? Entonces eso nos dice la real importancia que le dieron, ¿no? La real importancia que le han dado a dejar de generar 80.000 puestos de trabajo nuevos, directos, formales, que podían haber dinamizado la economía con 3.000 millones de soles más de los que ya se generan, ¿no? De haber podido sacar de la pobreza a 80.000 familias, en un país donde lo que se ha venido haciendo constantemente es perder empleo y perder calidad de empleo, ¿no? Es dejar, Carlos, que los trujillanos que hoy tenemos agua a medias, porque tenemos agua por horas, 700.000 trujillanos tenemos agua por horas, y hay 500.000 de personas que no tienen agua, ¿no? Y la única forma de asegurar que se tenga agua para todos es la represa de Palo Redondo. Aunque algunos crean que eso no es verdad, es cierto. No hay agua en el río Santa entre agosto y noviembre, que es la época en la que en las sierras no llueve y necesitamos más agua para la agricultura y para el crecimiento poblacional. Eso no ha sido importante para el señor Castillo y su gobierno. Escuchábamos a Aníbal Torres, también típico, como dices tú, en el gobierno, decir que no se preocupen, que ya va a ver el gobierno cómo ejecuta este 30% de lo que es lo que falta en la represa Palo Redondo. Pero no es así de fácil, no es como decir, lo pongo como ejemplo, no es como decir, vamos a hacer una segunda reforma agraria en el país. O vamos a luchar contra la delincuencia dando 45 días de declaratoria de emergencia. O sea, no es cuestión de agarrar, firmar un papel y hablar y hacer puro show mediático. O sea, no es así, no es decir, vamos a hacer el 30% restante de lo que es la represa. No es fácil, no es sencillo. Es una prueba y una muestra, Carlos, de la gran improvisación que tenemos. En el Perú actualmente no se planifica nada, ni para el próximo semestre, menos para el próximo año, ¿no? Y esas son las consecuencias que tenemos básicamente de la incapacidad y la improvisación cuando se juntan.
¿no? Y eso es lo que tenemos ahora. Muchísima improvisación y una tremenda, pero tremenda ignorancia para hacer las cosas. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno regional? Porque le ponían todas sus cartas finalmente pues al gobierno, se reunían con Castillo, iban a Lima. Habían dicho el fin de semana de que se había ampliado 90 días el laudo de arbitrariedad, lo habían anunciado, lo habían dado por hecho. Yo creo que la gran responsabilidad del gobierno regional de La Libertad es haberle creído a Vizcarra. Cuando por consejo de Vizcarra y a sugerencia de Vizcarra entregan el proyecto especial Chavimochic al Midagri, ¿no? Porque en teoría era la forma en la que podían resolver el acelerar problema, todo, ¿no? Entonces eso es, creerle a Vizcarra. Ese ha sido el gran error del gobernador regional, ¿no? Porque podría él haber firmado esta adenda y haberle puesto la pelota al Ministerio de Economía para que nos diga a los liberteños si va o no va, ¿no? Pero se decidió otra cosa. Pero creo que más allá de eso, Carlos, hay que empezar, y los peruanos tenemos que aprovechar este tipo de cosas, los liberteños tenemos que aprovechar este tipo de cosas para plantear una revisión seria del proceso de regionalización, ¿no? Como está, no sirve, ¿ya? Y voy a poner como ejemplo justamente Chavimochic. Primera etapa a nivel de sector, como obra pública. Segunda etapa a nivel de sector, como obra pública. Tercera etapa con APP a nivel, y me refiero a la alianza público-privada, no al partido político, con gobierno regional, y no se ha podido construir, al grado que se ha tenido que devolver la obra, ¿no? Hay un problema en el proceso de regionalización, que tal vez esto nos sirva como lección para revisarlo, para hacerlo más eficiente. Los gobernadores regionales se han convertido, Carlos, en una especie de tramitadores y de mesa de parte, que reciben los expedientes o pedidos de los distritos, provincias, lo ponen bajo su brazo y van a tocar la puerta de los ministros. Y si quieren, los ministros lo reciben, y si no, no. Para eso no eres gobernador. Que replantear todo. En todo caso, pero esto viene de más atrás. O sea, el problema de Chavimochic, ¿por qué no se continuó con la tercera etapa? Viene de más atrás. En diciembre de 2013, el consorcio Chavimochic gana finalmente la concesión del proyecto. Pero en diciembre de 2016 se paralizan todas las obras por presuntos retrasos en la entrega de terrenos. Allí empezó el retraso. Allí empezó la paralización. En marzo del 17 la concesionaria presenta la solicitud de arbitraje contra el Estado peruano. En marzo del 2017. En marzo del 22 la concesionaria acepta desistir de la demanda y reiniciar las obras este año, en marzo. En abril el Ministerio de Agricultura y la concesionaria acuerdan la suspensión de la lectura del laudo arbitral para elaborar una nueva adenda. Esto es en abril del 22. En julio se prorroga la suspensión de la lectura del laudo por 30 días hábiles. En septiembre ambas partes solicitan una nueva ampliación por 90 días adicionales. Tal como lo dijo el señor Aníbal Torres el día de hoy, el tribunal arbitral rechaza el pedido de ampliación y anuncia que emitirá finalmente el laudo arbitral. Las partes solicitan una reconsideración para ampliar por última vez el plazo de 60 días hábiles, pero finalmente el tribunal arbitral ha rechazado el pedido de ampliación y anunció que finalmente emitirá el laudo. Y este laudo, por todo el contexto que se tiene, va a ser desfavorable al Estado peruano. El laudo es desfavorable al Estado peruano, el laudo es favorable para todos los peruanos, para todos los liberteños, sea a quien le hayan dado la razón los árbitros. Porque lo que sí han resuelto es la caducidad del contrato. Y la caducidad del contrato puede ser llevada a un tribunal nacional y eso va a demorar 5, 6 o 7 años hasta que se resuelva en la última instancia. Nosotros albergamos la esperanza que aún se pueda, ya que conocen el resultado del laudo, todos los peruanos no sabemos qué es lo que dice, pero las dos partes sí, ¿no? Y en ese contexto pueden tener un gesto de no sentirse ganadores ambos, porque antes de la lectura de un laudo todos creen que van a ganar, ¿no? Y hoy que saben de que no ganaron, tal vez puedan decir, ¿sabes qué? Vamos haciendo las cosas de nuevo, por si acaso es permitido el que luego de emitido el laudo las partes todavía puedan ponerse de acuerdo. Es una pequeña luz al final del túnel
que no habría que descartarla, y creo más que habría que los liberteños tener el liderazgo para reclamarlo, para exigir que se pongan de acuerdo, ¿no? Y que tengamos esa posibilidad, Carlos, lo repetimos siempre, de que los liberteños tengamos esa independencia hídrica que necesitamos para seguir desarrollando. No podemos depender todo el tiempo de conflictos con los hermanos de Ancash para que tengamos un poquito de agua en la época de estiaje. Necesitamos como región esa independencia. Y hay un gran problema, ¿ya? Es que ya se invirtieron 226 millones de dólares que están ahí tirados, y Dios quiera que no haya un fenómeno del Niño o cualquier otro. Esta represa se está deteriorando. Se está deteriorando. Se está deteriorando. Entonces, se está destruyendo todos los días, pocos. Carlos, todos los días se bombean 7.000 metros cúbicos de agua. El día que se deja de bombear, esa represa colapsa. Y se van a ir en esa agua 226 millones de dólares. A eso radica lo difícil y lo complicado de terminar este 30% en manos de otra empresa. Es lo que dice el señor Aníbal Torres, dice, no, vamos a licitar para que otra empresa haga este 30%, pero ¿qué empresa va a querer hacer un 30% si va a tener que finalmente hacerse responsable de toda una represa? O sea, ahí está algo, salvo que pues digan el contrato, yo no tengo nada que ver con el 70, sino con el 30, pero eso es algo. Mira, y lo paradójico es que todas esas dudas y demás lo resolvía esta ley que envía el Ejecutivo y apruebe el Legislativo, porque incluso decía que una vez terminada la represa, el concesionario se quedaba a operar por un tiempo para demostrar que no habían vicios ocultos, ¿no? Y darle la garantía al Estado de que esa obra estaba bien construida. Y luego de eso se retiraba. El plazo no era más de 2 años, ¿no? ¿Y ahora quién va a querer meterse ahí? No, bien complicado, bien complicado. Ojalá se puedan poner de acuerdo, cuando menos, en no judicializar el tema, ¿no? Ya sería un avance, ¿no? Eso va a ser bien complicado. El gobierno peruano va a tener que judicializar el tema de algún modo. No, es automático. Mira, muchas veces, el concesionario reclamó 21 millones de dólares, que es de lo que ya se avanzó y no le pagaron, ¿ya? La actualización de esos 21 millones, de acuerdo a la devaluación y de inflación y demás, que eran 17 millones más, y 90 millones de indemnización. El concesionario estuvo dispuesto antes del laudo de renunciar a los 90, ¿ya? Y que se le pague lo que ya habían construido, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué nos queda a los liberteños? Creo que la lección aprendida es que tenemos que empezar a tener un protagonismo diferente en la región, ¿no? Esta región es la segunda en importancia del país y no lo hemos entendido. Esta región es la región donde se dio el primer grito de libertad y no lo hemos entendido. Pero lamentablemente no es así. O sea, los gremios, llámese colegios profesionales, no hay ninguno. El Colegio de Ingenieros se ha pronunciado, ha sacado pronunciamientos, comunicados, ha hecho conferencias de prensa contundentes en todo el tema. No, abogados, tampoco nuestros congresistas, ¿no? Solamente te dicen de que no, yo hablo con el presidente, yo tengo la llave de la puerta para hablar con el presidente. Terrible. Bueno, pues, terrible. Ya demostraron que no lo hacen. Tenemos un nuevo gobernador, el señor César Acuña. Y en el audio justamente del tema de Alto Trujillo, el señor César Acuña se refiere a Chavimochi y discrepa finalmente de lo que se está negociando, manifestando pues que las empresas que están ahí son corruptas. Llámese Odebrecht, lo que ahora se llama Novonor, y también AENSA, lo que antes se llamaba Graña y Montero. El señor Acuña decía, conmigo no van a trabajar porque son empresas corruptas y obviamente por qué darles nueva oportunidad, ni a Odebrecht ni a Graña y Montero. Y es también la posición que da Castillo en los audios que hemos visto, que ellos están diciendo que ganó finalmente pues el gobierno por no haberle dado a estas empresas corruptas esta nueva obra. Mira, yo no he venido a defender al concesionario, pero si hay alguien que debe valorar las segundas oportunidades, es justamente César Acuña, ¿no? El pueblo de La Libertad
le ha dado una siguiente oportunidad, después de la primera que nos dejó por ir a ser candidato presidencial. Entonces, creo que esa experiencia debe ser valorada como que se puede dar segundas oportunidades. Adicionalmente, que nadie más puede hacer se va a ser responsable de una obra que no la inició, ¿no? No es el momento de pronunciarse del resultado electoral. Ya se dio, ya tenemos las autoridades elegidas. A algunos nos puede gustar y a otros no, pero creo que es el momento de unirnos, y de unirnos de verdad. Pero con un gobernador así, o sea, no, en buena hora, es el que se eligió. Pues no, al margen de eso, obviamente, pero, o sea, ¿no? Trabajar pro Chavimochic a través de la vía más rápida que se tiene, que es justamente esta posibilidad de trabajar ampliando el plazo para poder lograr una adenda, que según Aníbal Torres ya no se puede hacer nada, pero con un gobernador así va a ser muchísimo más complicado tal vez trabajar en pro de Chavimochic, ¿no? Voy a utilizar una palabra futbolística que se puso de moda cuando no íbamos al Mundial, ¿no? Si no se sufre, no vale, ¿no? Y si hay un sector que aprendió esa frase, es justamente el sector agroexportador. Siempre hemos empujado un carro cuesta arriba, ¿no? Y ahora lo vamos a seguir haciendo con las llantas bajas, ¿no? Porque hemos aprendido a que la única forma de generar desarrollo es el trabajo. Y Carlos, yo soy prueba de que el trabajo te cambia la vida. Y soy prueba de que el sector agroexportador me cambió la vida. Yo estudiaba para ser funcionario del Ministerio de Agricultura, que eso era lo que tenía como mente cualquier estudiante de agronomía del país. O eras funcionario del Ministerio de Agricultura, o tenías que trabajar en una tienda de productos agroquímicos, ¿no? Ese era nuestro destino. Pero apareció la agroindustria y la verdad nos cambió la vida a los agrónomos y a 36 disciplinas profesionales diferentes: médicos, periodistas, cocineros, psicólogos, comunicadores, asistentes sociales, ingenieros industriales, ingenieros civiles, etcétera, etcétera. Por la generación de trabajo, ¿no? Por la generación de empleo y de desarrollo, ¿no? Un trabajador de paltas, ¿ya?, saca entre 2.800 y 3.200 soles al mes, ¿ya? Son aproximadamente entre 700 y 800 dólares. ¿Ya? ¿Cuánto gana un cosechador de naranjas en Brasil? 200 dólares. O sea, estamos en 4 veces más lo que saca un trabajador en Brasil, ¿no? Se tienen que mejorar las cosas, sin duda, todo se tiene que mejorar, ¿no? Pero necesitamos la oportunidad de seguir generando desarrollo. Necesitamos la oportunidad, insisto, de que los liberteños tengamos independencia hídrica y la gente que hoy no tiene agua pueda tener esperanzas de tenerla. Correcto. Quiero terminar la entrevista. Esto va a tener que ser ratificado porque el gobierno regional dice que ni la concesionaria ha sido notificada, ni el Ministerio de Agricultura han sido notificados en torno a lo dicho por el señor Aníbal Torres. Nosotros sabemos que sí han sido notificados, que ambos tienen el laudo, lo han tenido en un sobre lacrado, porque así ha sido enviado por los árbitros, con el mensaje: si ustedes estaban dispuestos a seguir las conversaciones, síganlas y no abran los sobres. Alguna de las partes la debe haber abierto, ya que el señor Aníbal Torres sabe cuál es el resultado de este laudo, ¿no? Ese Ministerio de Agricultura. Y ahí nos lleva a algo mucho más fastidioso, por decirlo menos, es que no sabemos quién maneja el Ministerio de Agricultura. Nosotros, si estamos convencidos de algo, es que no es la ministra, ¿no? Porque quien toma las decisiones o son sus asesores o la procuradora. Perfecto. Que es la que le llevó el resultado del laudo a Aníbal Torres. Perfecto. Termino de la siguiente manera. ¿Cuánto estamos perdiendo, por ejemplo, en empleos? 80.000 trabajos nuevos. ¿Cuánto estamos perdiendo de dotación de agua? 400 millones de metros cúbicos al año. ¿Cuánto estamos perdiendo en tierras que pueden haberse cultivado? Entre la primera y segunda etapa, 18.000 hectáreas. Y en los valles tradicionales, 26.000 hectáreas más.
todo este megaproyecto de Chavimochic, ¿cuántos puntos porcentuales genera el Producto Bruto Interno del país? Debemos estar en 2 puntos porcentuales del país y tenemos sin duda el primer lugar en la región La Libertad. Nosotros le aportamos a la economía de la región, hoy día, sin esos 80.000 trabajos, 4.200 millones de soles, que es lo que dejaba el canon minero, ¿no? Que se repartía en toda la región, pero eso se queda en Trujillo, en Chao y Virú, ¿no? Que dinamizan la economía de esta región y de esas familias que han salido de la pobreza. Perfecto. Yuri, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y vamos a estar atentos pues al desenlace finalmente de todo esto. Yo creo que más allá que eso, Carlos, debemos no solamente atentos, vigilantes y proactivos. Tenemos que luchar por lo que merecemos. Ya basta de tener la paciencia de solamente mirar a Lima como si ellos tuvieran la decisión y nosotros no podríamos decir nada. Muchísimas gracias. Muy amable. Yuri Armas estuvo con nosotros, representante de las Juntas de Riego de La Libertad. Nos vamos a una pausa comercial y